Cuando saliste del colegio La Asunción, ¿qué fue lo primero que se te ocurrió? ¿Qué pensaste? Eran momentos, digamos, yo me gradué del colegio en el año 2002 y recuerdo dos cosas en particular de ese año. Era el Mundial de Corea-Japón. Entonces estábamos ahí. Yo había pasado de una cirugía en mi tobillo izquierdo. Yo jugaba mucho fútbol. Después jugué voleibol también un par de años. Y salí de una cirugía muy, muy fuerte. Y pues obviamente eran momentos convulsionados. Era un país con muchos problemas de tipo social, de tipo de violencia. Había violencia en gran parte del territorio. Un fallido proceso de paz que cada vez más nos colocaba a nosotros, entre comillas, a la defensiva. Y era un momento de bastante incertidumbre institucional del país. Y salgo yo a emprender mi vida como profesional. Y pues de ese momento recuerdo muy especialmente que aún mi compañera de universidad nos presentamos al mismo momento a la entrevista y lo recordamos con mucho aprecio, por decirlo de alguna forma. Eran momentos complejos, eran momentos en los que habían grandes expectativas de una generación. Como te lo dije, casi todos salimos en ese primer momento a, a estudiar en la universidad y éramos muy niños, 16, 17 años. En nuestra generación ninguna de las personas que se graduó fue papá, ni hombre ni mujer. Entonces había una connotación muy fuerte de que íbamos a comernos el mundo y lo íbamos a empezar con la educación superior. ¿Por qué economía, Luis Manuel? Yo creo que esa es una de las, no digo de las razones de la cercanía con mi papá. Yo quería ser historiador realmente. Entonces, porque siempre la historia a mí me ha apasionado y me sigue apasionando. Soy un lector insaciable de temas de historia, un escucha de grandes podcasts, en ese momento podcast, o mejor, en este momento podcast, de Diana Uribe. Entonces yo soy muy, muy acucioso con eso y hablo con mucha elocuencia los temas de historia y hablo muchos de los temas con mucha soltura. Pero mi papá me dice, Luis Manuel, creo que historia no es la carrera que deberías tomar. eh, Busca otro tipo de profesión. Entonces en ese momento él me dice, no, es que hay dos carreras del futuro. Una era ingeniería ambiental, estoy hablando hace 20 años, y la otra era ingeniería de petróleos. Efectivamente las dos ingenierías, hasta vimos universidades, pero yo le dije a mi papá, no, yo quiero ser economista. ¿Pero por qué economía? Que le dije, pues porque mi papá también lo era, entonces porque yo quiero ser como usted en ese momento. Y fue, digamos que no una motivación, pero sí fue uno de los grandes decisiones que yo tomé para emprender mi vida como estudiante en el momento de economía. ¿La universidad tiene algo que ver con tu esposa? ¿Tuviste que ver algo en la universidad con tu esposa o no? No, no, la universidad, no, Meli fue mucho, mucho tiempo después. Yo soy economista al externado. Yo tengo la fortuna de decir que fui muy ñoño en la universidad porque había una exigencia no solo académica sino también familiar. No todos los días son con sol y eran momentos económicos complejos, eran momentos bien, bien difíciles donde uno tenía que destacarse como uno de los mejores. Yo solo perdí una materia durante todo mi proceso académico en noveno semestre, es decir, ya casi finalizando mi carrera y pues particularmente tuve mucha dificultad en el tema de idiomas. Entonces yo creo que esa fue, no digo que mi talón de Aquiles, pero sí fue una de mis grandes falencias académicas en la universidad. Sin lugar a dudas a mí también me fue muy, muy bien en mi formación. Es tan así que tuve la oportunidad de ser tutor universitario y fui profesor auxiliar en dos momenticos pequeñitos, pero pues obviamente de acuerdo a la exigencia de la universidad, pues obviamente tiene bastante mérito. ¿Recuerdas tu primer trabajo? ¿Cuál fue el primer espacio donde tú recibiste por primera vez dinero? Llámese en tu infancia o en tu adolescencia. ¿Cuál fue el primer momento en que tú recibiste dinero por un trabajo que Claro, hiciste? bueno, claro que lo recuerdo y lo recuerdo con mucho, con mucho aprecio, porque fue para una época electoral. Nosotros, un conocido de la familia,
nos dijo que estaban necesitando personas para hacer las urnas de elecciones. Eso fue en el año 2007, ¿sí? 2007, 2008 más o menos. Y nosotros tomamos la participación de hacer las urnas, creo que era una consulta popular para escoger un candidato a la presidencia, si no estoy mal. Y en ese momento nos fuimos a trabajar varias personas de acá de Cibaté a hacer ¿de De qué? De las votación. elecciones. Y fue mi primer momento donde tuve que pasar mi cédula, me afiliaron a Seguridad Social. Como te digo, era muy, muy chiquito en ese momento. Pero tuvimos la oportunidad de trabajar y trabajamos con varios amigos de acá de Cibaté. Trabajamos en la noche, trabajamos de 10 a 6 de la mañana y fue el primer salario que recibí propiamente como un salario por mi trabajo.